Sean todos bienvenidos a esta entrevista especial, porque en esta ocasión estaré entrevistando a mi hermana. Y una hermana que no solamente una hermana, es una hermana casi madre por todo lo que ha hecho en la vida por mí y por mis hermanos. Este episodio quiero hacerlo como parte informativo, pero también de homenaje a ella por su carrera marcial, su regreso a su carrera marcial y por darme la oportunidad de ayudarla en estos tiempos a seguir el camino marcial. Una de las cosas que quiero contrastar aquí es que esta persona, mi hermana, fue la primera que me encaminó en los primeros pasos del taekwondo y que por cosas de la vida la tortilla se viró y ahora soy yo el que la está ayudando a ella. Y ustedes verán toda la trayectoria que ella tiene, así que espero que la conozcan un poquito mejor. Para los que no la conocen, Yanira Castillo Negrón, mi hermana, ex miembro del equipo nacional de Puerto Rico, de la ITF de Puerto Rico, y una de las mejores artistas marciales féminas que ha dado el área sur de Puerto Rico. Vamos, Jax. Mi nombre es Yanira Castillo Negrón. Mi edad, 58 años. Mi carrera de taekwondo comienza en el año 1979. Bueno, yo fui llevado a practicar taekwondo primeramente con un vecino mío que practicaba con el señor Master Vega. Yo le pregunto dónde él practicaba, porque lo veía todos los días bajándose de su auto, que era cinturón rojo, Roberto Nagovich. Entonces es el que me lleva a practicar con el señor Master Vega. Yo me hago cinturón negro en el 80. Bueno, más o menos voy practicando como hace 46 años. En los 80 el entrenamiento era bien fuerte, se practicaba duro, mucho ejercicio fuerte. Desde que éramos blancas se practicaba fuerte. Siempre estábamos dándole mucho a los abdominales, mucho push-up. Era todo el tiempo corrido, respirábamos, practicábamos mucho la respiración para poder durar, porque los entrenamientos era fuerte. A veces estábamos 2 horas practicando. Pues yo como mujer entrenaba fuerte. Fuerte en el sentido porque yo siempre fui una persona grande, siempre fui alta, y entonces pues tuve mucha habilidad desde el principio y pues siempre estaba practicando con mis compañeras o con mis compañeros, pero como era grande y soportaba mucho el entrenamiento, pues entonces empiezo a practicar aparte también con los varones. Con mis compañeros que me ayudaron muchísimo en el taekwondo, y pues me gustaba mucho practicar con ellos, pero la práctica era fuerte, ¿sabes? Éramos muchas y poquito a poco se fue reduciendo la cantidad de muchachas que practicaban, porque verdaderamente era fuerte. Esto era para el que le gustara, el que tuviera fuerza, el que tuviera valor de practicar taekwondo, porque cada vez era más fuerte. Cada vez que te daban exámenes, pues era más fuerte, y no todo el mundo pues
lo podía aguantar, pero en el caso mío, pues a mí me encantaba, me gustaba la adrenalina y practicar fuerte, me sentía bien. Bueno, ahora están los matres de goma. Antes no, antes practicábamos en cemento. Por ejemplo, con Master Vega, que comenzamos en la marquesina de su casa, pues no había nada, era cemento. Éramos poquitos, pero era cemento. Y entonces luego pasó a ser que él empezó a hacer su escuela en los altos de su casa, en Las Delicias, y entonces era madera, que aunque no era tan duro como en cemento, pero sí era fuerte también, era en madera, y ahí empezamos a practicar en madera. Bueno, yo comienzo a dar clases los sábados en el centro de Ponce porque allá paso a hacer después la escuela que era en Las Delicias, y Master Vega no podía dar clases los sábados, y entonces me dice a mí que vaya a dar las clases, y entonces yo comienzo a ir todos los sábados porque mucha gente no podía practicar en la semana, otras personas eran mayores, no les gustaba practicar con la gente joven. Y entonces se creó esto de los sábados. El que no pudiera ir, pues podía ir entonces a practicar. Y entonces yo era la que abría la escuela los sábados y daba la clase los sábados. Ay, mucha historia. Era todos los viernes. Comenzábamos a practicar todos los viernes. Empezábamos a las 5:30, 6, y yo creo que terminábamos a las 10 de la noche. Era fuerte, era mucho estiramiento, mucho pateo, diferentes patadas, mucha pelea, mucho defensa personal. Casi siempre cuando era práctica así no nos poníamos protectores en las manos, en las piernas, ni boquilla, y pateábamos así, como uno dice por ahí, a capela. Y así era que practicábamos. Habíamos unas cuantas compañeras mías, pero poquito a poco pues unas se casaron, otras no pudieron seguir el trayecto de practicar todos los viernes con los cinturones negros. Venían personas de diferentes pueblos, como de Yauco, como de Peñuela, Guayanilla, Juana Díaz y Ponce. Entonces ahí nos reuníamos todos los viernes, los negras, a practicar, a darle duro. Ahí nadie se podía quejar porque ya todo el mundo era negra, no te podías quejar, tenías que hacerlo todo. Bueno, de mis compañeros puedo hablar maravillas, empezando por mi maestro, que fue como un padre para mí, Master Vega. De ahí es que nace todo lo que yo soy hoy en día, se lo agradezco a Master Vega. Luego pues sus estudiantes que ya estaban con él cuando yo empecé, que era Enrique Franceschi, mi amigo, mi hermano, que fue uno de los que me ayudó muchísimo a progresar en el taekwondo, a pelear mejor, a hacer mejores formas, y estaba siempre. Se acababa la clase y terminábamos y nos quedamos él y yo practicando. Otros, los Muñiz, Cheo Muñiz, Daniel Muñiz, también fueron unos buenos maestros míos y se quedaron todo el tiempo ayudándome. Siempre Joe Caraballo de Yauco, siempre estaban conmigo. También tengo que agradecer que estuvo como 3 o 4 años aquí en Puerto Rico a Master Vicente Pérez González, mi amigo, y que me ayudó muchísimo. Él me decía, como ellos me decían cariñosamente China, me decían, China, te vamos a ayudar a que tú mejores en tus combates, en tus peleas, en los torneos, porque yo empecé a ganarla, pero llegó un momento dado como que me quedé y estaba perdiendo. Y entonces Master Pérez pues me ayudó
a que yo progresara y me decía, te quedas, y se quedaba Franceschi, y se quedaba él, y ahí le dábamos, y ellos peleaban conmigo, porque tuve muchos años peleando nada más con hombres en la práctica. Yo siempre peleaba con hombres. Peleaba con mis compañeras, pero muchas de ellas se iban y yo me quedaba peleando con los hombres nada más. Y ellos me ayudaron muchísimo. De verdad que de mis compañeros, todos ellos fueron buenísimos conmigo. Bueno, el taekwondo del 80 era más rudo, era más fuerte, vamos a patear, vamos a pelear. Desde que tú eras blanca ya pateabas todo el tiempo. Como no había muchos protectores, pues se peleaba así, sin guantes y sin nada, pues lógicamente practicaba fuerte. Salíamos a correr afuera de la escuela y era descalzo que corríamos. Y yo creo que ya con el tiempo todos empezamos a dominar las piedras, ya no nos molestaban. Al principio te molestaban, pero después no. Y nosotros corríamos en grama, en la carretera, en las aceras y descalzo. Y se nos hacían bolsas, pero nos curábamos, no usábamos protector de las canillas. Y yo me acuerdo que todos nosotros teníamos las canillas como que hundidas en ese lado, porque chocábamos tanto en el entrenamiento que ya las canillas al principio te dolían, pero después no te dolía nada. Hoy día pues están los pads, se cogen más suave, las clases se han modificado más en el sentido de que los niños más pequeños están aparte, los otros, después vienen los adultos, pues entonces está más dividida. Antes no, antes era la clase de los niños, fueran más pequeños, más grandecitos, y los adultos. Y entonces pues los niños pequeñitos con los grandecitos tenían que batallar. Y nosotros, que éramos principiantes, pues entonces con los cinturones negros ya yo, a lo blanca, a la amarilla, yo peleaba con los negros, con los rojas. Y no, entonces estábamos todo el tiempo batallando, nos gustaba mucho la pelea. Se peleaba mucho, se hacía forma kata, pero era más pelea. Peleábamos mucho. Los torneos se dejaban llevar mucho más por las peleas que por la forma. Pero esa es la diferencia. Bueno, yo viendo los exámenes en los últimos años, el examen de antes sí se tenía que decir mucho, escribir mucho los significados de cada cosa. Muchas veces fueron por escrito, te los preguntaban y otros te daban un papel y tú tenías que escribir las preguntas que te decía ahí qué significaba taekwondo, cuántos pasos tienes chon, yodangun, tenías que escribirlo ahí y muchas cosas te las preguntaban. Las tablas eran tablas, nunca fueron tablas, como decimos por ahí, de embuste, aunque no son de embuste porque hay que darle fuerte también para que partan, pero eran madera. Era madera, se partía cuando eras principiante una sola, pero las demás eran 2, 3, 4, 5 tablas. Se peleaba muchísimo, habían varias peleas, te hacías tu forma, tenías que hacer defensa personal, te ponían a correr y básicamente mucha técnica y mucha pelea. Yo pertenecí a los John Brothers de Master Rivera. Con él era que estábamos con los John Brothers. Tuve muchos años con los John Brothers. Hoy día mi instructor es mi hermano, mi querido hermano menor, Yajoel Castillo. Mi hermano hoy día es sexto dan. Mi hermano tiene 46 años. Yo pienso que al 100% deberían de practicar taekwondo todo el mundo, no importa la edad que tenga.
Si te quitaste un tiempo, como me pasó muchas veces a mí, puedes regresar cuando quieras, pero lo más pronto posible regresa. No me arrepiento nunca de haber escogido este arte marcial o deporte, porque enseña demasiado mentalmente, físicamente. Esto es un deporte que te mantiene activo. Es un deporte o un arte marcial que si tú no lo quieres para competir, no lo compites, pero vas a la escuela y aprendes muchísimo tus movimientos, porque acuérdense que mientras más en edad vamos entrando, más movimientos debemos tener en nuestro cuerpo para que el músculo fortalezca. Es de la única manera que puedes fortalecer, o levantando pesitas o practicando taekwondo, que se usan mucho las manos y mucho las piernas. No me arrepiento para nada. Totalmente. Las mujeres de verdad que deben de practicar taekwondo. Estamos viviendo en una sociedad que está fuerte. No hay mucha tolerancia en la calle. Y eso es bien importante para que tú, por lo menos en un momento dado que te pase algo, te puedas defender. No es para que te quedes combatiendo con la persona que te ataca, pero por lo menos en el momento puedas salir del paso y te puedas defender y luego poder huir. Y es muy bueno, es muy bueno. La defensa personal en el taekwondo es buenísima y de verdad que da resultados. Totalmente. Los niños aprenden mucha disciplina. Niños que a veces son hiperactivos o que son muy tímidos, se les va quitando la timidez, porque lo he visto en el pasar de los años con los estudiantes que llevan pequeños, que muchos tienen problemas de hiperactividad o son muy tímidos y su disciplina va cambiando. Es muy bueno para los niños. Van creando muy buena disciplina y mucho respeto. Ninguno, hasta los 100 años si puedes. Y empezando 3 años, lo puedes llevar a los 2, aunque no se esté todo el tiempo quieto en la clase, pero va viendo lo que está pasando hasta que se va integrando cuando tiene 3 años, 4 años, y ahí luego de eso se mantiene en la clase el niño. Y pues los adultos, puedes llegar a los 40, a los 50. Si tienes 60 ahora mismo y quieres empezar a practicar taekwondo, no hay ningún problema. Se practica, es para todo el mundo. No me siento mal. No, me siento bien. Acuérdate que hay personas que dejamos de practicar, otros se quedan corridos, y esas personas que hoy día yo le di clase y hoy están con rangos más grandes que yo, al contrario, me siento bien orgullosa que hoy día estén donde están. Y esas personas mayormente, cuando no han dejado de practicar, han ido por los canales exactamente como se lleva el taekwondo. Y hoy en día, si están ahí, es porque han cogido sus exámenes, como manda el taekwondo. No me siento mal para nada. Bueno, mi plan es seguir practicando, seguir los canales, cómo se lleva el taekwondo, porque cuando dejé de practicar muchos años, yo pude haber sido ya yo un 7º o 8º dan, por el tiempo que yo llevo, por mi edad, pero cuando regreso, no, tengo que seguir como es, por los canales. Ahora me tocó el 2º dan, cuando me toque el 3er dan, al tiempo que me toque el 3er dan, y así mismito cuando vaya para 4º dan. Ese es mi plan. No necesito reconocimiento. Yo llevo muchos años, mucha gente de la vieja guardia me conoce, y de los del medio y los que están ahora pues me están empezando a conocer. Seguir practicando como se supone que se practique el taekwondo y se lleve
el examen que vayas a tomar, según tú lo vayas cogiendo y te toca en ese año, 2 años, después 3 años, 4 años, se espera. Porque así es el taekwondo y de esa manera es que aprendemos. ¿Qué te pasa a ti con la hija Castillo y la hermana de Yahweh? ¿Qué te pasa a ti?